Muy bien, entonces lo que vamos a ver ahora a continuación es solicitación por torsión en régimen elástico, y esta primera parte va a ser una introducción a este tema y vamos a tratar de ver la teoría de Coulomb, o por lo menos introducirnos en la misma. Es decir, vamos a empezar a tratarla, no creo que la hagamos a tiempo a desarrollar todo. Muy bien. Bueno, como recién les adelantara, lo que vamos a ver es esta presentación, corresponde al tema de solicitación por torsión, y de esta solicitación se nos presentan, o queremos destacar desde el principio, dos particularidades. La primera es que, como consecuencia de la misma, en cada uno de los puntos de la sección transversal que va a estar solicitada a torsión, nos aparecerán tensiones tangenciales. Tengan en cuenta que nosotros hemos agrupado el estudio en que las dos primeras solicitaciones que vimos nos presentaban, o se nos presentaban en las secciones, solamente tensiones normales, provocadas en primer término por la solicitación axil y en segundo término por la solicitación por flexión. A partir de ahora empezamos a estudiar aquellas solicitaciones que nos van a provocar dentro, o mejor dicho, en la superficie de las secciones transversales, tensiones tangenciales. ¿Sí? Y la segunda particularidad que le queremos destacar a esto es que, como ustedes saben, ¿cuándo nosotros tenemos un momento torsor? Bueno, nosotros tenemos un momento torsor cuando la componente del vector momento de reducción llevada al baricentro de la sección es perpendicular al plano de la sección. O sea que la solicitación por torsión va a ser representada a través de un vector que es perpendicular al plano de la sección, igual a lo que nos pasaba en solicitación axil. ¿Está bien? Y ustedes me dirán, Luis, ¿para qué estás diciendo esto? Esto se los voy a terminar de aclarar la semana que viene, y eso es para que se queden toda la semana con la intriga y no lo puedan dilucidar. Es simplemente para eso. Bueno, no, mentiras. Objeto. Bueno, el objeto, fíjense, vamos a seguir en general los mismos lineamientos de la presentación que hicimos para axil. Así que bueno, vamos a estudiar y analizar los conceptos físicos, matemáticos, ingenieriles, estudiar y analizar los principios y fundamentos del funcionamiento estructural, aprender a dimensionar y a verificar, e introducirnos en las bases preliminares, acá habría que ponerle unas comillas, del diseño y del proyecto. ¿De qué? Bueno, de elementos estructurales, o sistema de elementos estructurales, o parte de ellos, que estén solicitados exclusivamente a esfuerzos de torsión o a solicitación por torsión, como comúnmente le vamos a decir. ¿Está bien? Ese va a ser nuestro objeto de la clase de hoy. En realidad, el objeto de cada una de estas solicitaciones es siempre el mismo. Lo único que cambia es esta última parte. Esta última parte es lo único que cambia. Porque se va repitiendo los objetos en función de cómo nosotros vamos cambiando la solicitación. Hasta que en un momento vamos a unir a todas esas solicitaciones y vamos a aprender a dimensionar a esos elementos estructurales en función de esa combinación de solicitaciones que se nos pueden llegar a presentar. Bueno, vamos a ver una serie de definiciones, en principio, para aclarar un poco el tema, y en base a eso después lo vamos a empezar a desarrollar. Nosotros, como ya les dije, vamos a decir que una sección está solicitada exclusivamente a un esfuerzo de torsión cuando, si reducimos las fuerzas de la parte a la cual pertenece esa sección al baricentro de la misma, y le cambiamos obviamente el sentido, nos aparece una única componente del vector momento resultante de reducción que es perpendicular al plano de la misma, es decir, al plano de la sección. Es decir, que lo que se nos presenta es algo como esto. ¿Está bien? Es algo como esto. En este caso, como dice acá, este elemento estructural es una pieza prismática a la que hemos asociado una terna de ejes coordenados cartesianos
haciendo coincidir el origen con el baricentro de la sección, el eje X perpendicular al plano de la sección y los ejes Y y Z contenidos en el plano de la sección, y que a su vez los hacemos coincidir con los ejes principales de inercia baricéntricos de la misma. Bien. Esta figura lo único que hace es hacer una triple representación de lo mismo, es decir, el vector momento implica que el par de fuerzas que es capaz de generar ese vector momento se encuentra ubicado en el plano de la sección. Entonces acá están coexistiendo, aunque en realidad eso no es necesario, porque esto es una representación redundante. Si yo dibujo estos tres elementos, tendría el vector momento, el par de fuerzas que genera ese momento y el momento propiamente dicho. ¿Estamos de acuerdo? Como dice esta última frase, los tres elementos no es necesario que coexistan porque se me transforma en una representación redundante. En esencia, nosotros en la mayoría de los casos vamos a trabajar con el vector momento y quedarán el par de fuerzas o el momento para alguna situación particular o alguna necesidad que requiera hacer, que trabajemos con ellos, ¿no? Profe, Bien. una pregunta. Dale. ¿El Power está en el campus o No, no? todavía no lo subí. Ah, ok, porque no estaba llegando a copiar nada y quería ver si No, el podía campus ver. lo subo, mirá, lo voy a subir el fin de semana porque me quedaron unas cositas por agregar y así que el fin de semana lo subo. Así que, pero sí, viste, yo subo todo, lo que pasa es que llego medio justo a veces para la clase, entonces por eso no No hay está subido con problema, listo. anticipación. Gracias, profe. Bien, así que igualmente perdón, como ustedes ya saben, si hay alguna duda, algo que me quieran preguntar, me paran y me interrumpen las veces que sea necesario, ¿no? Y lo volvemos a ver, y si ustedes quieren copiar algo o escribir algo, me dicen y yo lo repito más lento, no hay ningún problema. Bueno, vamos a definir como torsión simple cuando un elemento estructural, decimos que está solicitado a torsión simple, cuando sobre todas sus secciones actúa únicamente un momento resultante de reducción que solamente tiene componente en la dirección del eje X. Y a dicha componente la vamos a denominar momento torsor. Tengan en cuenta que la definición anterior era exclusiva para una sección. Esto ya es para un elemento estructural. Y vamos a denominar torsión pura cuando ese vector momento es constante para cada una de las infinitas secciones que conforman al elemento estructural. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, acá está un poquito aclarado esto. Es decir, si M es igual a MX, y M de Y es igual a 0 y MZ igual a 0, tenemos una solicitación por torsión. Si M, que en realidad va a ser función de M de X, ¿qué significa esto? Que estoy analizando ahora todas las secciones de la barra, por eso la estoy poniendo en función de X. Si es distinto de constante, vamos a tener una torsión simple. Mientras que si es igual a constante, para las infinitas secciones tendremos una torsión pura. ¿Sí? En realidad, uno podría decir que la torsión pura es un caso particular de la torsión simple, ¿no? Pero bueno, vamos a distinguirlas simplemente para tener esta doble denominación. Muy bien, a ver, vamos ahora a complicar un poquito el tema. Esta definición que acabamos de dar de solicitación por torsión es válida siempre y cuando el baricentro de la sección coincida con el centro de corte de la sección. Y ustedes me dirán, ¿qué es el centro de corte de la sección? Bueno, el centro de corte es un punto característico de las secciones transversales. En realidad es un punto característico de una superficie. Y la real definición del centro de corte la vamos a ver en la unidad que viene, que es flexión variable. Pero, ustedes dirán, bueno, Luis, ¿para qué lo estás dando? Si la definición la vamos a dar. Porque necesitamos hacer esta salvedad. Entonces,
ustedes vamos a ver que vamos a terminar con el tema de solicitación por torsión sin haber dado centro de corte. Y entonces, pero la salvedad la necesitamos hacer para que nos quede grabado, si nos quede en nuestra memoria, que esta definición es válida cuando el baricentro coincida con el centro de corte. ¿Y por qué? Si lo anterior no fuese así, es decir, si el baricentro de la sección no coincidiera con el centro de corte, es decir, porque no son el mismo punto, las definiciones anteriores solamente van a tener validez cuando uno reduzca las fuerzas al centro de corte de la sección y no al baricentro. Y esto va a cambiar un poco el concepto que nosotros teníamos de esfuerzos internos. Esto va a cambiar un poco el concepto que teníamos de esfuerzos internos. Cuando la reducción de esa fuerza se realiza al centro de corte, al momento torsor se lo va a denominar real. En todo lo que sigue nosotros vamos a trabajar con el momento torsor real, lo que implica que o bien el baricentro y el centro de corte coinciden, es decir, son el mismo punto, o la reducción fue realizada al centro de corte. Y por lo tanto mx actúa sobre ese punto. Con lo cual el origen de coordenadas va a coincidir con el centro de corte y el eje x también. En realidad lo que nosotros vamos a hacer en el tratamiento de este tema es vamos a trabajar con secciones en las cuales el centro de corte va a coincidir con el baricentro de la sección. ¿Estamos de acuerdo? Así que, ¿para qué? Para desentendernos de algo que todavía no hemos visto y tampoco hemos definido. Muy bien. Bueno, vamos a hacer ahora una clasificación de la solicitación por torsión y pero previo a eso vamos a hacer algunos comentarios y son los siguientes, ¿no? Primero, el estudio de elementos estructurales pripáticos solicitados a torsión es un tema que en general es bastante complejo y que en muchos casos no va a cumplir con las hipótesis básicas de la resistencia de material. Entonces, ¿esto qué significa? Que pierde, en cierto sentido, el carácter elemental de los resultados que nosotros habíamos obtenido para axil, flexión y para flexión variable, que todavía no lo vimos, y el tratamiento y desarrollo va a ser distinto. Pero, sin embargo, y bueno, completando esto, mejor dicho, el estudio riguroso va a conducir a que se planteen ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, cuya resolución solamente va a ser posible mediante técnicas numéricas. Fíjense que en realidad ustedes, con lo que vimos en axil y en flexión, ¿qué era? Nosotros presentábamos un elemento estructural solicitado de esos esfuerzos, le aplicábamos los esfuerzos axil o flexión y veíamos cómo se deformaba ese elemento estructural. En base a cómo se deformaba ese elemento estructural, nosotros decíamos, bueno, mejor dicho, teníamos la hipótesis de Navier para axil y la hipótesis de Bernoulli-Navier para solicitación axil. ¿Sí? En el primer caso decíamos que todas las secciones experimentaban los mismos desplazamientos, o las fibras experimentaban las mismas variaciones de longitud, y por lo tanto, después por la aplicación de la ley de Hooke, llegábamos a que las deformaciones eran las mismas y las tensiones eran constantes para todos los puntos. En el caso de la flexión, ¿qué era lo que decíamos? Decíamos que las secciones se mantenían planas, giraban alrededor de un eje que era el eje neutro, y eso me permitía decir que existía una relación lineal entre las deformaciones. Como conclusión de eso, aplicando la ley de Hooke, llegábamos a la conclusión de que las tensiones normales también guardaban una relación lineal entre sí. Y después de ahí, con la aplicación de las ecuaciones de equivalencia, obteníamos la relación entre esfuerzos internos y tensión. Todo ese proceso que en axil y en flexión seguían el mismo hilo conductor, acá en torsión no va a ser tan así. No va a ser tan así. En los casos más generales, no en los casos más sencillos. Nosotros vamos a ver acá, en principio, los casos más sencillos y vamos a dejar planteada o abierta la puerta para aquellos casos más complejos que ustedes después lo van a ver en otras materias
como en estructuras metálicas un poquito más adelante en la carrera. Pero necesito avanzar un poquito con esta clasificación y con estos conceptos porque si no, lo vamos a poder. Fíjense que todo el desarrollo que hicimos, tanto para axil y para flexión, estaban basados en un ensayo muy sencillo que nos permitía sacar conclusiones acerca de cómo era la deformación de esos elementos estructurales. Bueno, como dice esta última frase, creo que la última frase de esta diapositiva, es que la complejidad fundamental y principal radica en que las secciones que van a estar solicitadas a torsión no permanecen planas. Con lo cual van a experimentar deformaciones fuera del plano. Y a este tipo de deformaciones nosotros la vamos a conocer o a denominar como alabeo de la sección. ¿Entendido? Alabeo de la sección. Muy bien. En la solicitación por torsión la vamos a clasificar en dos grandes grupos. La torsión uniforme, que ocurre cuando el alabeo relativo entre las distintas secciones es despreciable. Y si el alabeo relativo entre dos secciones es despreciable, es porque sufren el mismo alabeo. ¿Por qué lo hago despreciable? Porque supónganse que yo resto el alabeo de una sección menos el alabeo de otra, y digo que eso es insignificante, es porque las dos secciones se me alabearon de la misma manera. Y finalmente la torsión no uniforme, que es cuando el alabeo relativo no es despreciable y en consecuencia lo voy a tener que tener en cuenta. Vamos a ahondar un poquito más en esto. Vamos a desarrollar un poquito la torsión tanto uniforme como la no uniforme y ver en qué se basa. La torsión uniforme se basa o se caracteriza a través de las siguientes premisas. Primero, que el alabeo de las distintas secciones de las piezas prismáticas no está impedido. Es decir, cada una de las secciones es libre de alabearse. Las secciones se van a poder alabear, pero este alabeo que van a experimentar, como dije antes, es el mismo o es muy parecido. Esto hace que el alabeo relativo entre las distintas secciones sea despreciable y de hecho nosotros lo vamos a considerar como nulo. Por lo tanto, decir que el alabeo relativo es nulo es decir que todas las secciones sufren el mismo alabeo. La torsión uniforme se va a estudiar a través de las siguientes dos teorías. La teoría de Coulomb, que es válida para aquellas secciones en las cuales directamente no se produce alabeo, y que solamente aplica a secciones circulares. Y la teoría de Saint-Venant, que es un poco más general esta teoría, en donde se va a presentar alabeo en las secciones, y este alabeo va a ser el mismo en todas ellas. Es decir, es constante o prácticamente constante. Por lo tanto, insisto de vuelta, el alabeo relativo es despreciable y será considerado como nulo. Luis, ¿podrás volver un segundo a la teoría de Coulomb? ¿A la de cuál, perdón? ¿A la de Coulomb? Sí. Sí, ahí está. Perfecto. Hablen un poquito más fuerte. ¿Ustedes me escuchan bien a mí o estoy un poquito bajo con el volumen? Yo te escucho 10 puntos. No, se escucha bien, ¿eh? Bien, bárbaro. Bueno. Decime cuando lo que me quieras preguntar. Listo, listo, listo. Gracias. Perfecto. Se presenta, bueno, como les decía, en piezas prismáticas en general. Las deformaciones van a ser uniformes para todas las secciones, con los cuales las secciones van a rotar rígidamente. Se van a alabear, obviamente, en su plano. Y consecuencia de la anterior es que las deformaciones, al ser uniforme, el alabeo también será uniforme. Por lo tanto, las deformaciones longitudinales, ahora lo vamos a ver con un dibujito para que esto se pueda entender mejor, va a ser igual a 0. Una consulta, perdón. Sí. Entonces, Sí. para Coulomb es solamente para secciones circulares y esto es para todo el tipo de secciones. ¿Es eso la diferencia? Sí, sí. Pero ten en cuenta que sí, en principio sí. En principio sí. Te digo en principio porque después necesito hacerte, cuando vemos teoría de Saint-Venant voy a tener que hacer algunos comentarios adicionales que no quiero hacerlos ahora. Pero ten en cuenta que sí. Coulomb es exclusivo para secciones circulares, que van a poder ser macizas o huecas, ¿no? Es decir, secciones angulares o tubulares.
mientras que San Benán la teoría es más amplia y aplica en general a casi todas las piezas prismáticas. En general. También. ¿Me expliqué? Sí, bárbaro, gracias. No, de nada. Bueno, consecuencia de lo anterior, el alabeo también será uniforme, por lo tanto las deformaciones específicas van a ser iguales a 0, y si uno aplica la ley de Hooke, las tensiones normales también van a ser iguales a 0. En la torsión uniforme, ambas teorías son compatibles con el planteamiento general de la resistencia de materiales, es decir, con la misma forma de desarrollar. Por lo tanto, fíjense que si el planteamiento va a ser el mismo, significa que nosotros vamos a seguir el mismo hilo conductor que seguimos en axil y que seguimos en flexión, y que fue el que les acabo de comentar hace unos minutos atrás. ¿Está bien? Las tensiones en una sección dependerán exclusivamente del momento torsor. Las tensiones en una sección van a depender exclusivamente del momento torsor. ¿Sí? Bueno, espérenme un ratito para aclarar esto. Bueno, esto un poco dice lo mismo que les había dicho antes. Y incluso acá la teoría de Coulomb se va a poder considerar como un caso particular de la teoría de San Benán, obviamente con sus propias particularidades y limitaciones, ya que solamente es aplicable a secciones circulares, ¿no? Así que eso es una gran limitación. Si yo quisiera tomar una sección cuadrada o un perfil doble T, la teoría de Coulomb no me sirve. Inclusive no me sirve tampoco para un caño que no fuera circular. ¿Sí? No me sirve tampoco para un caño que no fuera circular. Bien, torsión no uniforme. Este tipo de solicitación se caracteriza a través de las siguientes premisas. Si en el anterior el alabeo de las distintas secciones estaba permitido, acá en la torsión no uniforme, ¿qué va a pasar? Acá podrá estar impedido total o parcialmente. Siempre una se caracteriza de la otra porque si en una cumple con unas premisas, las otras no las tiene que cumplir. Esencialmente es eso. Acá las secciones se van a poder alabear, y el alabeo que ellas experimentarán no será constante. Por lo tanto, el alabeo relativo no es despreciable, será relevante y lo vamos a tener que considerar. Si el alabeo relativo no es constante, no va a cumplirse la teoría de San Benán, con lo cual las tensiones en una sección no van a depender exclusivamente del momento torsor, sino que van a depender de otras solicitaciones. O me van a aparecer, en su defecto, otras tensiones que no sean las provocadas únicamente por la torsión. Perdón, una pregunta. Sí. En el primer punto decimos que está impedido total o parcialmente, y después decimos que se alabean. Sí. No entiendo eso. O sea, ¿no se Bueno, estarían contradiciendo el total? No, porque vos, por ejemplo, podés tener un elemento estructural en el cual una de las secciones esté impedida de alabearse, y entonces ya la pieza estructural está impedida parcialmente de alabearse. ¿Sí? Ok, ¿Me sí. explico? Por ejemplo, imagínate que vos tengas una barra que está empotrada en un extremo y libre en la otra. La sección del empotramiento está impedida de alabearse. Entonces, si yo solicito ese elemento estructural a una solicitación por torsión, la torsión va a ser no uniforme en vez de ser uniforme. Ah, ok. Y en el caso de uniforme, que dijimos que no estaba impedido, que sería una barra simplemente apoyada que se tuerce. Podrá ser una barra simplemente apoyada, en donde me permite que los extremos, por ejemplo, donde estén apoyados, puedan girar y su torsión no esté restringida. Su alabeo, perdón, no está restringido. Buenísimo, gracias. Igualmente, espera un poquitito, porque voy a hacer una aclaración también con respecto a eso. Voy a hacer una aclaración con respecto a eso. Bueno, esta particularidad que vimos recién hace que la torsión uniforme quede fuera del campo de aplicación de la resistencia a materiales,
nuestra esencia como asignatura es la resistencia de materiales. ¿Por qué? Porque tiene una metodología de trabajo que es la que acabamos nosotros de escribir de vuelta como resumen de la solicitación axial y de la flexión. Entonces, no entra dentro, no sigue los mismos lineamientos para poder analizar una barra en torsión no uniforme. Bueno, ahí me quedó, no sé por qué. Ah, bueno, me quedó esto. Vamos a ver ahora cuándo tenemos una torsión uniforme en esto de que el alabeo relativo es o no despreciable. ¿Está bien? Entonces, fíjense, supongamos que yo tengo una barra, ¿sí?, de sección cualquiera, que tiene una longitud inicial como está indicado acá. Después de la solicitación por torsión, vamos a suponer que las secciones se alabeen. Fíjense, acá solamente estoy representando el alabeo de las secciones extremas. Este y este de acá. ¿Está bien? Por lo tanto, esta fibra que tenía acá, que inicialmente tenía una longitud inicial L0, ahora tiene una longitud final LF. ¿Me expliqué con los dibujos? Chicos. Es como si girara en torno... No, esto es una vista lateral de la barra. La sección transversal, todas las secciones transversales son, el eje de la barra es este de acá, a ver si te lo puedo dibujar. El eje de la barra es este. Con lo cual, todas las secciones son perpendiculares al plano del dibujo. Entonces, si la sección se me alabea, deja de ser plana. Y si deja de ser plana, yo voy a poder ver una figura, un contorno como este. ¿Se entendió? Sí, perfecto, perfecto. Bien. Entonces, fíjate que borro esto de acá que es el eje. No, perdóname, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir con esto y con esto de acá. Te voy a dibujar a ver la fibra. Estoy trabajando con esta fibra ahora. Esta fibra tiene esta longitud inicial. Después de la solicitación por torsión, imaginemos que tiene esta longitud final. ¿Por qué? Porque el alabeo de esta sección capaz que es distinto de esto. Entonces, el punto este, que se trasladó de acá a acá, y el otro que se trasladó de acá a acá, son distintos, con lo cual cambia la longitud inicial de la fibra. ¿Me expliqué? Sí, perfecto. Es como si estuviera girando, digamos, tipo, si estuviera torsionándose, claro. Listo. Bueno. Gracias. Bien. ¿Qué pasa en la torsión? Veamos qué pasa. Si no se entendió, si hay alguien que no lo ha entendido, me pregunta y lo vuelvo a explicar de alguna u otra manera. ¿Sí? Acá lo que tengo es una fibra. Ustedes saben bien que es una fibra. Una fibra es un prisma de área diferencial que puede tener una longitud igual o menor al de la barra. En este caso estoy tomando la longitud igual al de la barra. La barra tiene una longitud inicial LC. Esto es la situación sin deformarse, antes de que le aplique los momentos torsores. Voy y le aplico los momentos torsores. Se me deforma. Las secciones se me alabean. Acá solamente represento el alabeo de la sección extrema izquierda y de la sección extrema derecha. ¿Sí? Por lo tanto, esta fibra que originalmente tenía L0, el punto, este puntito que estaba acá, se me trasladó esto de acá. Sufrió este desplazamiento. Y el otro punto, este de acá, del otro extremo de esa fibra, se trasladó este poquitito de acá. Ahora, resulta que lo que se trasladó, un punto, y el otro no es lo mismo. Por lo tanto, en el caso más general, la longitud final, es decir, la longitud después de la deformación por torsión de esa fibra, cambió. Veamos qué pasa en la torsión uniforme. La hipótesis esta de Poisson creo que era, no vale más entonces, ¿no? ¿Cuál hipótesis de Poisson? A ver, ¿en qué sentido? La que si algo se tira en longitud, se achica en diámetro. Sí. No, eso sigue valiendo. Ok. Pero ¿a qué viene tu duda? No logro entender la pregunta. Y pues entonces se deforma también el diámetro, el tubo, ¿no? Porque si lo está Siempre, sí, deformando... obviamente, eso siempre, sí. Sí, así es. Lo que pasa es que vos tenés en cuenta que nosotros estamos trabajando con barras, y con barras esbeltas además. Las barras esbeltas son aquellas en donde la longitud de la barra respecto de la mayor dimensión transversal es por lo menos mayor o igual a 10 veces, es decir, la relación entre
y la mayor dimensión transversal de la pieza es mayor o igual a 10. Con lo cual, y eso que nosotros estamos considerando, en realidad, desde el punto de vista práctico, todavía es mucho más grande. Por lo tanto, lo que se alarga en una dimensión y lo que se acorta en la otra es completamente distinto. ¿Sí? Vos ten en cuenta que, mirá, imagínate una barra de 2 metros y que se me estire 10 milímetros, que es mucho, ¿no? Se me estire 10 milímetros. Bueno, en realidad vamos a hacerlo al revés. Vamos a suponer que una barra de 1 metro, así las cuentas son más fáciles, 1 metro se me estire 1 milímetro. ¿Sí? Con lo cual esa barra se me tiene una deformación del 1 por 1000. Bueno. Ahora, imagínate que esa barra tenga una sección transversal donde la mayor dimensión transversal sea de 10 centímetros, ¿sí? Para que la relación sea de 10. Con lo cual son 100 milímetros. O sea que un material como el acero tiene un coeficiente de Poisson de 0,25. Por lo tanto, eso se me va a sufrir una deformación específica transversal que va a ser igual al coeficiente de Poisson por el 1 por 1000, o sea que va a ser el 0,25 por 1000. Y si vos al 0,25 por 1000 lo multiplicás por 100 milímetros, te va a dar que se deformó 0,025 milímetros. O sea, menos de, sería 1 sobre 400 veces la deformación de la longitudinal. ¿Está bien? Lo que se alargó o se acortó en esa dimensión. Así que es prácticamente despreciable el cambio de longitud en las barras esbeltas con las cuales nosotros estamos trabajando. No sé bien si apuntaba a eso lo que vos me estabas preguntando, ¿no? Pero Sí, sí, es nada más para saber si estamos en la misma idea que antes. Entonces sí, sigue siendo despreciable lo de sí, Poisson. sigue siendo despreciable, exactamente. Luis, yo tengo Sí. una pregunta, ¿me escuchás? Dale. Sí, te escucho. No logro imaginarme cómo serían dos secciones alabeadas, como en el espacio. ¿Cómo en el espacio? Sí, sí, o sea, vos decís las secciones están alabeadas y yo no me lo puedo imaginar. Sí. Me van a tener que ver ahora. Entonces, voy a hacer una demostración en vivo. Ahora, esperame un minutito que voy a conectar la cámara. Espero que me ande porque ayer no me andaba. Así que salgo de acá y vamos acá. Bueno, ahí está. ¿Me ven ahora? No. Sí, me ven. ¿No? No. Ahora, pero no sé por qué se me... Creo que tiene que dejar de compartir pantalla, puede ser. No, se puede sin compartir pantalla. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a dejar de compartir. Volvemos, ¿no? Ahí estamos. Ahora está. ¿Ahora me ven? ¿Sí? Sí, perfecto. Ahí te vemos. Mirá, a ver, espera, vamos a hacer así. Miren la hoja. ¿Sí? Esto es un tubito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Mirá lo que le pasa ahora. ¿Se alabeó o no la sección? Ah, ok. La voy a rotar, fíjate. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se la vio? Perfecto. Perfecto. Háganlo si quieren con una hojita ahora, ahora mismo para probarlo. Ahí fíjate que la sección se me terminó alabeando. ¿Mm? Bueno, ¿se entendió, chicos? Luis, una Sí, consulta. dale. A raíz de la demostración que acabas de hacer, si aplicás un super torsor,
se te volvería como una superficie cónica, ¿puede ser? Con Sí, se aplica un momento torsor y lo más probable es se que supera la vea, digo. sea así, se va a recontra la vea. Pero ten en cuenta que nosotros trabajamos con una hipótesis, con dos hipótesis. Una es la de los pequeños desplazamientos y otra es la de las pequeñas deformaciones. Las dos hipótesis trabajamos. La hipótesis de pequeños desplazamientos. A ver, espera, vamos por partes. Te aclaro esto y pues te termino de completar la pregunta, porque ahora Dale. entiendo un poquito a dónde apunta más. La hipótesis de pequeños desplazamientos implica considerar que la configuración de la estructura deformada coincide geométricamente con la configuración de la estructura sin deformar. ¿Sí? Esa es la hipótesis de los pequeños desplazamientos. Bueno. Ahora, en el caso que vos decís, nos apartamos de esa hipótesis y sí, puede pasar en general cualquier cosa y va a depender inclusive del tipo de sección con el cual vos estés trabajando. Va a depender del tipo de sección con el cual uno esté trabajando. ¿Está bien? Ok, perfecto, sí. Bueno. Muy bien. ¿Viste una pregunta? Dale. No sé si lo preguntaron recién, pero estaba medio distraído. Vos dijiste que la sección de la izquierda no se la ve lo mismo que la de la derecha. Sí. Luego después decís que L0 es igual a LF. ¿Por qué pasa eso? No, pará. Espera, vamos de vuelta. Lo que pasa es que me quedó enganchado esto de acá que no tenía que aparecer enganchado. Olvídate que esté este cartelito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En el caso más general posible, yo tengo la barra, la deformo y esto puede tener una longitud final que puede o no ser igual o puede o no ser distinta a L0. Eso es lo que yo planteo. Y ahora voy a analizar qué le pasa a esa longitud final para cada torsión, para la uniforme y para la no uniforme. ¿Entendido? Ah, bien. ¿Sí? Me quedó enganchado Sí. cuando preparé el PowerPoint y evidentemente no chequeé que esto, fíjate que mirá, cómo venía. Estábamos en la... ¿Qué pasó? Listo. Me fui un montón. Un aparato lo mío, pero bueno, ahí está. ¿Ves? Cuando paso del anterior a esto, me quedó esto enganchado, por eso. Pero, a ver, yo digo, estoy haciendo un planteamiento general. Ahora vamos a ver qué le pasa a la torsión uniforme y qué le pasa a la torsión no uniforme. Entonces no, En el no caso- tomo eso de que L0. ¿Cómo? Que no tomo eso de que L0 es igual a LF en un uniforme. Por ahora lo vamos a ver. Aguantame un poquitito. En el caso más general posible, L0 podrá ser distinto a LF. ¿Qué pasa en la torsión uniforme? En la torsión uniforme, como el alabeo es el mismo, quiere decir que la forma con la cual queda labiada esta cara y la forma con la cual queda esta otra cara y además los desplazamientos que los puntos de cada una experimentan tienen que ser los mismos o prácticamente iguales. ¿Por qué? Porque el alabeo relativo, es decir, entre esto y esto, tiene que ser casi cero. ¿Está bien? De hecho, nosotros lo consideramos como nulo. Eso implica que la longitud inicial y la final sea la misma. ¿Me expliqué? Sí, perfecto. Bien, sigamos con el razonamiento. Ahora, si yo hago longitud final menos longitud inicial dividido la longitud inicial, que es delta L dividido L0, eso me da la deformación específica longitudinal. Pero como dijimos que LF es igual a L0, la deformación específica es 0. Y si uno aplica la ley de Hooke, llegamos a que las tensiones normales son nulas. Porque epsilon x es 0. ¿Está bien? ¿Qué pasa en la torsión no uniforme? El alabeo, lo que se alabea esta y lo que se alabea esta otra, son distintos. Entonces, ahí, la longitud final y la inicial cambian. Por lo tanto, cuando haga el proceso anterior, la deformación específica longitudinal va a ser distinto de 0. Y por aplicación de la ley de Hooke, sigma x también va a ser distinto de 0. ¿Y esto qué implica? Implica que yo voy a tener una barra torsionada y me van a aparecer no solo tensiones tangenciales, sino también tensiones normales. ¿Quedó claro?
Perfecto. Bien. Igual no se preocupen, esto no lo vamos a ver. Pero los tengo que ubicar en tema, ese es el tema. Y la pregunta es, ¿cómo se resuelve el problema de la torsión uniforme? Bueno, esto se resuelve básicamente siguiendo dos grandes grupos de teorías. Una, lo que se conoce como planteo, acá hay una además, un planteo o planteos ad hoc, que los planteos ad hoc, ¿qué son? Son aquellos que uno los desarrolla para poder resolver un problema especial y determinado, y que muy probablemente no sirva para otros problemas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se lo dicen ad hoc, que son justamente dirigidos en una determinada dirección para resolver un problema particular. Se los conoce como teoría de la torsión no uniforme, porque engloba a todos estos desarrollos particulares. Obviamente hay cosas que se repiten. Y después haciendo un planteamiento general a través de la teoría de la elasticidad, que ustedes lo van a ver en estabilidad 4, si la cursan. No como todos nosotros que la tuvimos que cursar porque era obligatorio. Bueno. Entonces, y finalmente, existe algo. Todo problema de torsión va a poder ser descompuesto en una parte considerada como torsión uniforme y otra parte considerada como torsión no uniforme. De ese problema nosotros solamente nos vamos a focalizar en la torsión uniforme. Es decir, que puede ser que tengamos un problema en el cual tengamos limitadas el alabeo de alguna o algunas de las secciones de un elemento estructural o de un sistema estructural, pero solamente nos vamos a focalizar en la parte de la torsión uniforme de esa estructura y no en la no uniforme. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? Sí, perfecto. Bueno. Bien. Campo de aplicación. Bueno, nosotros vamos a trabajar con estructuras isostáticas e hiperestáticas, como ustedes ya saben. ¿Con qué tipo de secciones transversales vamos a trabajar? Vamos a trabajar con secciones circulares, macizas o llenas, y las huecas o anulares o tubulares. Acá vamos a aplicar fundamentalmente, pero no exclusivamente, la teoría de Coulomb. Después vamos a ver otra teoría más que vamos a aplicar. Las secciones no circulares, vamos a trabajar con secciones tubulares de paredes delgadas simplemente conexas, rectangulares y abiertas de paredes delgadas. Las abiertas de paredes delgadas son los perfiles, un doble T, un L, un perfil U, un perfil C, etc. Las tubulares de paredes delgadas simplemente conexas pueden ser un tubo de sección rectangular o de sección cuadrada o de cualquier sección. Rectangulares, acá se refiere a rectangulares macizas. ¿Con qué causas o acciones vamos a trabajar? Bueno, como siempre, con la causa fuerza y con la causa variación de temperatura. Los materiales van a ser homogéneos o heterogéneos, o vamos a trabajar con sistemas estructurales en donde combinen distintos materiales, por lo tanto la estructura va a ser considerada como heterogénea, aunque cada uno de los materiales podrá ser considerado como homogéneo, o inclusive, en algún caso, si se nos pueda llegar a presentar, trabajaremos con un material que directamente es heterogéneo. ¿Sí? Muy bien. Paso rápido porque es lo mismo. Periodo de trabajo del material en cuanto a su comportamiento mecánico. Bueno, vamos a trabajar dentro del comportamiento elástico y dejamos al comportamiento anelástico para las últimas unidades de la asignatura. Así que ahí vamos a abandonar el comportamiento elástico y vamos a ver solicitación axial en régimen anelástico, solicitación por flexión en régimen anelástico, simple y compuesta, y torsión en régimen anelástico. Así que para eso les mantenemos un poquito hasta el final de temporada. Bueno, esto no le puse, quedó todo así enganchadito. No vamos a trabajar limitaciones al alcance, es decir, aquellas cosas que no vamos a trabajar. Va a ser sistemas estructurales hipostáticos. No vamos a trabajar o a meternos con la causa seguimiento de vínculo. Tampoco vamos a trabajar con secciones tubulares múltiplemente conexas, aunque esto, si nos llegara a dar el tiempo, por ahí nos metemos. No nos vamos a meter con problemas de concentración de tensiones y obviamente no vamos a ver la torsión no uniforme, que la van a ver en estructuras metálicas.
Bueno, vamos a plantear o a rever las ecuaciones de equivalencia para la solicitación por torsión, simplemente para que nos queden planteadas. La primera ecuación de equivalencia, en donde como esfuerzo normal no tenemos, esto va a ser igual a 0. La segunda ecuación, tampoco vamos a tener corte, ni en I, ni en Z. Ahora viene la cuarta, creo que me olvidé de borrar el 0, pero a ver, no, la borré. Me acuerdo. El momento en X, que es el momento torsor, sí va a ser distinto de 0. Y los dos momentos flectores, MI y MZ, van a ser iguales a 0, que son la quinta y la sexta ecuación de equivalencia para que lo tengamos en cuenta. ¿Quedó claro? Así que estas son las ecuaciones de equivalencia que caracterizan a un problema de solicitación por torsión. Muy bien. Fotografías se las dejo para la semana que viene. La semana que viene vamos a tener un poquitito más de tiempo, así que sí les voy a mostrar algunas fotografías de estructuras solicitadas exclusivamente a torsión. Bueno, vamos a explicar ahora el fenómeno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y para eso vamos a empezar y arrancar con la teoría de Coulomb. No nos va a dar el tiempo para desarrollarlo matemáticamente, pero creo que sí nos va a dar el tiempo para explicarlo desde el punto de vista físico. Y cualquier cosa, la semana que viene retomamos de vuelta de acá y hacemos un breve repaso. ¿Estamos de acuerdo? Tengan en cuenta que por lo que vimos antes, la torsión no uniforme no seguía la metodología de desarrollo típica de la resistencia de materiales. En cambio, con la torsión uniforme sí seguimos esa metodología clásica, es decir, la misma que vimos en axil y en flexión. Por lo tanto, ahora en la aplicación de la teoría de Coulomb, vamos a seguir la misma metodología que seguimos para axil y para flexión. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la torsión uniforme. Bueno, como les dije, esta teoría aplica exclusivamente a barras prismáticas cilíndricas que pueden ser de sección circular maciza o llena, o en el caso de que fuera hueca o anular o tubular. Y vamos a empezar, como siempre, a través de un ensayo muy simple, en la cual vamos a considerar una barra de eje recto de sección transversal circular y constante, en principio va a ser maciza, con las siguientes dimensiones: longitud L y diámetro D. Y vamos a dibujar en toda la superficie lateral de la barra una cuadrícula que representa a las secciones transversales y a las generatrices. Van a ver que los círculos o las circunferencias representan a las secciones transversales de la barra y las generatrices obviamente a los segmentos que me generan a la superficie lateral del cilindro. Obviamente, como siempre, disponemos de una terna coordenada cartesiana, con el eje X coincidente con el de la barra, y los ejes Y y Z contenidos en el plano del dibujo, no, en el plano de la sección. Cosita corregida. Bueno. Esto es un ejemplo de eso. O este. ¿Sí? Esto lo saqué de dos libros, este es el de Hibeler y este del de Beer y Johnston, estos dibujitos. Fíjense que las circunferencias representan las secciones transversales y las rectas paralelas al eje representan a las generatrices. Y hay una tercera, que esto lo que tiene es que en coincidencia con las generatrices se fueron colocando unas pequeñas chapitas, que son estas de acá, no sé si la alcanzan a ver, que están o clavadas acá, pero no muy fuertes, inclusive están agarradas más que clavadas porque el agujerito que se le practicó es un poquito más grande que el clavo o que el tornillo, de tal manera que esta chapita pueda rotar alrededor de ese tornillo o de ese clavito. ¿Sí? Estas son las consideraciones antes de la deformación. En los extremos de estas barras le vamos a aplicar dos momentos torsores iguales y opuestos, de manera que la misma se encuentre en equilibrio. Y vamos a ver y a estudiar cómo es la deformada de las barras indicadas en esta figura. Fíjense, de vuelta, estoy siguiendo el mismo hilo conductor que seguimos en axil y en flexión. Disculpe que sea medio hincha, pero es para que nos quede un poquito grabado cómo es el proceso que seguimos en esta asignatura. Bueno, acá en la tercera figura está explicado esto que yo les acababa de decir.
Muy bien. Antes de la deformación, ¿cómo queda deformado? Los círculos se mantienen circulares, las líneas longitudinales se tuercen, las líneas radiales permanecen siendo rectas. Es decir, que esta es la deformada después de la deformación por torsión. Fíjense que acá tenemos el momento torsor y este momento torsor en la otra. De tal manera que obviamente son dos pares opuestos que conforman que la estructura esté en equilibrio. Uy, perdón. ¿Qué dice? No sé qué dice ahora. Espera que se me colgó ahora. Toqué. Bueno, se me colgó ahora. Ahí está. Vamos de vuelta. Bueno, se me cerró. Esperemos que... Vamos a poner este de acá. Bueno, habíamos llegado acá. Del ensayo realizado se observan las siguientes tres aspectos o particularidades. La primera es la siguiente. Las secciones normales al eje de la pieza permanecen planas y paralelas a sí mismo luego de la deformación por torsión. Al igual a lo que pasaba, permanecen planas. En ese sentido pasa lo mismo que axil y que con flexión, y en el sentido que aparece paralelamente solo con axil, no con flexión. Luego de la deformación, las secciones mantienen su forma. Por eso acá dice que los círculos se mantienen circulares. Y las secciones giran alrededor del eje de la pieza, es decir, del eje de la barra. Y se observan giros relativos de una sección respecto de las otras o entre las secciones. Así que estas son las tres cosas por las que nosotros observamos. Y ahora vamos a ver cuáles son las conclusiones o los corolarios que se desprenden de estas tres observaciones, que es lo que le voy a indicar ahora. Perdón, estos dibujitos acá fueron sacados del libro Mecánica de Materiales de Hibber. Ahí les mostramos. Sacamos ahí. Bueno. Como consecuencia de estas observaciones, se destaca que, en el caso de la primera, que era que las secciones se mantienen planas y paralelas a sí mismas, implica que las mismas no se alabean. Esto se verifica para todas las secciones, inclusive para las extremas. De la segunda, recuerden, la segunda ¿cuál era? Era que las secciones mantenían su forma. Implica que los círculos siguen siendo círculos, es decir, que no van a cambiar su forma. Por lo tanto, si yo de manera abstracta pudiera dibujar cualquier dibujo dentro de una sección transversal, ese dibujo va a mantener su forma. Y eso significa que los segmentos van a mantener su medida y los ángulos también van a mantener su medida. Ahora lo vamos a ver con un dibujito esto. Fíjense, antes de la deformación yo tenía este segmento AB acá y este ángulo alfa acá. Le aplico una torsión, la sección va a girar, porque eso es una de las cosas que se observa, que las secciones giran alrededor del eje de la barra, y vemos que que era la posición original del segmento, pasa a ocupar ahora esta posición A'B', y que el angulito que originalmente estaba acá pasa a ocupar a esto. Pero la longitud de este segmento acá se mantiene, lo único que nos aparece girado o rotado como consecuencia de la torsión, y el ángulo que originalmente estaba acá pasa a ocupar ahora esta posición, pero mantiene su abertura, es decir, mantiene la medida del ángulo. ¿Estamos de acuerdo?
Eso es lo que significa lo que acabamos de ver así, que una sección mantiene su forma. Y finalmente, de la tercera, al girar las secciones, las figuras del punto presente supuesta dibujadas sobre las secciones giran con la propia sección alrededor del eje de la barra. Las generatrices, como vimos en la figura anterior, se van a transformar en hélices. Pero como uno trabaja con pequeños desplazamientos, estas hélices van a ser de paso muy grande e intersectará a los círculos de las distintas secciones con ángulos prácticamente iguales. ¿Sí? ¿Se entiende esto último? Es decir, vuelvo un poquito para atrás ahora. Fíjense, esto que originalmente era una generatriz, después de la solicitación por torsión, sigue siendo una recta. ¿Por qué? Gira, eso demuestra que las secciones van cambiando el ángulo de giro, pero como los desplazamientos son muy chiquititos, se mantienen prácticamente rectas e intersecta las mismas secciones con el mismo ángulo. ¿Me expliqué? Bueno, como dice acá, las hélices al ser de paso muy grandes son prácticamente rectas. Esto se observa así porque las secciones giran alrededor del eje de la pieza, lo que no implica que todos giren lo mismo, ¿no? ¿Sí? El hecho de que las generatrices giren implica que no todas las secciones van a girar lo mismo, sino que van a girar ángulos distintos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entendió, chicos? Sí, yo tengo una duda sobre las generatrices. Dale, decime. ¿Mantienen la misma longitud cuando se giran? Lo que serían las chapitas en ese dibujo. Sí. A ver, sí, mantienen la misma longitud. En la realidad, si sufrieran un alargamiento, todas sufrirían el mismo alargamiento. ¿Está bien? Porque si no, la sección se me terminaría alabeando. Está bien, o sea, se tienen que mantener para que no se alabee. Exactamente. Aunque te voy a decir algo. Te voy a decir algo más que no te lo quería decir. Estaba dudando si se los comentaba o no. En realidad, hay una mínima alabeo de la sección, aunque sea para esta teoría. Pero ese alabeo todavía es muchísimo más despreciable que en otras secciones. Por eso consideramos que directamente es plana. Hay un mínimo alabeo. Pero sería porque se mantienen las dimensiones de las directrices, claro. Se acortaría, digamos, en un perímetro. Todas las generatrices sufren el mismo alargamiento, prácticamente. Lo que pasa es que lo que no sufren los mismos alargamientos son las generatrices internas. Es decir, acá yo te estoy mostrando, esto en todo caso lo vamos a ver la semana que viene, yo te estoy mostrando las generatrices de la superficie lateral, pero imagínate que acá, en este punto, yo considerara una generatriz interna, es decir, dibujar acá un circulito, ¿sí? Y con una generatriz interna. Esa va a sufrir un ángulo distinto. Entonces, ahí la sección se me termina alabeando. Pero no me quiero adelantar eso hasta la semana que viene. ¿Sí? Te pido que... Está bien. Era sacarme esa duda, a ver cómo lo tengan en cuenta ustedes que el estudio de cualquier cosa implica siempre avanzamos, pero también después tenemos que volver a rever los conceptos que dijimos. ¿Sí? Entonces, uno da 2 o 3 pasos para adelante, por ahí tenemos que retroceder 1 o 1,5 a veces, para poder reentender lo que vimos. Así que te pido un poquito de paciencia hasta la semana que viene. Sobre todo para entender un poco la demostración, que no es difícil, pero tiene un par de vueltitas. Bien. Bueno, esto lo vimos. Y esta observación experimental, ¿no?, sobre las secciones es comprobada en todos los ensayos que se realizan de barra de sección circular solicitadas a torsión. Es decir, así como yo
trabajé con estas dos barritas, si yo vuelvo a agarrar otra barra de un material de comportamiento elástico, ¿no? Obviamente, esta observación se vuelve a cumplir. Me olvidé de ponerlo. Se vuelve a cumplir. Entonces, cuando yo esta observación la adopto como un supuesto de trabajo, en muchos casos se me termina transformando en una hipótesis de estudio y de análisis, que la vamos a conocer como hipótesis de Coulomb, la cual nos dice que en definitiva esto resume las tres observaciones que vimos anteriormente. En la solicitación por torsión de barras prismáticas cilíndricas o de sección circular se verifica que las secciones normales al eje de la pieza permanecen planas y paralelas a sí mismas luego de la deformación. Las secciones mantienen su forma y las secciones giran alrededor del eje de la pieza y se observan giros relativos de una sección respecto de las otras. Decir que existen giros relativos entre las secciones es lo mismo que decir que no todas las secciones giran lo mismo. ¿Entendido? Bien. Bueno. A ver, listo. Ya empezaríamos con expresiones y variables y yo esto lo dejaría para la semana que viene. ¿Está bien? Porque esto sí nos va a llevar un tiempito desarrollarlo y no va a ser tan rápido.